Ahí sí. Vamos a dar la bienvenida a Camila y a Constanza, que nos están acompañando en este momento desde el colectivo Develándonos, ¿cierto? Ellas son historiadoras y nos van a presentar hoy la charla Análisis y Perspectiva desde del movimiento LGTB en Chile, ¿cierto? Un análisis histórico de lo que ha significado ser parte de este colectivo a nivel en la historia de nuestro país. Para comenzar, entender también que la discriminación y la violencia hacia la comunidad LGBT tiene aristas históricas, ¿cierto?, que provienen principalmente del siglo XIX en nuestro país, ¿cierto?, desde la formación de la República, donde el poder de la Iglesia Católica, ¿cierto?, tenía una influencia en los discursos hegemónicos durante todo este periodo, ¿cierto?, donde la institucionalidad eclesiástica y la utilización del concepto de la homosexualidad, que es otro concepto, ¿cierto?, que es la sodomía, refleja también un intento por parte de la Iglesia de normar los cuerpos, que es algo que estuvimos conversando ayer en la charla de literatura disidente, y que sirve para identificar lo que es moral y lo inmoral, ¿cierto? Es como viene desde la Iglesia Católica. Por lo tanto, también existe la idea, ¿cierto?, de la homosexualidad en este contexto que está vinculado principalmente con el hombre y no con la mujer, ¿ya? Entonces, la idea de todo esto es que Camila con Constanza nos van a dar un análisis muy entretenido sobre lo que es el movimiento LGTB en Chile, así que las vamos a dejar, y cualquier cosa, el chat está abierto para recibir las preguntas, está Camila también acá, y está Adrián que nos van a acompañar en este conversatorio. Así que, Constanza, Camila, todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. La verdad es que nos alegra mucho que nos hayan invitado y que se estén hablando como estos temas mucho más que antes, y que esto también sea desde una perspectiva histórica. Bueno, como decía Alejandro, yo soy Camila, junto a Constanza somos las organizadoras de Develándonos, como talleres, como formación hacia la comunidad, etcétera, etcétera. Y ahora les vamos a compartir una presentación que va a ser la que va a acompañar nuestra charla de hoy. Primero presentándonos ya un poco más oficialmente. Nosotros nos pueden encontrar en la plataforma de Instagram. Tenemos un Instagram ya hace varios meses que se llama Talleres Develándonos. Es un Instagram en donde normalmente impartimos clases y se organizan clases para la comunidad, desde personas que son profesores de historia, licenciados y también doctorandos y magísteres. Todos quienes llegan acá finalmente lo que buscan es encontrar un lugar en donde puedan desenvolverse como profesionales de la historia y además entregar un conocimiento de manera más apropiada hacia la población. Y aquí es como un poco quiénes somos. Somos un grupo de historiadores que ofrece talleres de historia pagados. Nuestra visión finalmente de los talleres nacieron como una forma de entregar clases de historia, pero con una perspectiva de género, una perspectiva que cambie un poco respecto a lo que antes se ha hablado y a lo que hemos estudiado antes como dentro del colegio, dentro de la cultura general chilena. Y una de nuestras motivaciones, digo una porque hubieron muchas que se vincularon también con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, fue impartir cursos cortos que estuvieran pensados para todo público y que estuvieran diseñados de manera didáctica también para que todos pudieran y todas pudieran participar. Nosotros comenzamos los talleres en febrero del 2021 y hasta ahora llevamos como más de 15 talleres impartidos a la fecha y actualmente tenemos 6 profesores que trabajan con nosotros en los talleres.
y que manejan una perspectiva investigativa de la historia, pensando siempre en una nueva historia cultural, que es una historia mucho más reciente y que se vuelca a hablar sobre estas temáticas que antes habían sido más calladas o más silenciadas. Y en este mismo sentido, destacar el tema de la historia pública dentro de estos talleres, que finalmente lo que hace es sacar un poco todo este tema de la academia, este formato paper que ya está bastante bien aprendido y bien ignorado, y finalmente poder entregar una información, bajarla a toda una comunidad que es la que realmente la necesita. Y bueno, con esto ya vamos a empezar a dar la charla sobre el tema que nos convoca hoy, que es un acercamiento a esta historia reciente de la comunidad LGBT. Finalmente es como comprender históricamente por qué hoy en día está esta lucha, a qué se debe, y cuáles fueron los pilares fundamentales que lograron que la lucha siga en pie hoy. Sí, y como nos contaba Constanza, nuestro primer acercamiento a la lucha LGBT dentro de nuestra historia más reciente comienza el 73, en 1973, nace, como ella misma lo dice, Marcia Alejandra Torres, que es la primera mujer trans en Chile, que se somete a una cirugía de reasignación de género. Y ella misma, de hecho, tenemos aquí un extracto de una entrevista que da a una investigación periodística, que ella dice: de la mano de mis sueños, de la mano de la ciencia, volví a nacer. Estaba en un cuerpo que no era el mío, y no solo fue un cambio por bisturí, fue un cambio en mi alma. Entender como todo el contexto que rodeaba a Marcia Alejandra en este momento. Ella es operada en abril de 1973 y se le obliga a guardar como una especie como de cuarentena hasta unos meses después, que tiene que ver con una recuperación de su operación, y que después también genera un conflicto muy grande cuando se desata todo el tema de el golpe de Estado, y esta mujer tiene mucho miedo también de exponerse a las calles, de exponerse a la violencia que se estaba preparando el Estado. Y de hecho ella misma, dentro de sus entrevistas, dentro de las entrevistas que ha dado, ella siempre recalcó que la violencia que se vivía tanto en 1973 como en todo el periodo dictatorial, hacía que muchas de los médicos también les aconsejaran a sus amigas trans que no circularan de manera como tan tan despreocupadas por la calle, porque podían generar ánimos de alguna violencia, y de hecho siempre como manteniéndolos en la línea. Y es importante también esto de Marcia Alejandra, porque es la primera mujer que posiciona esta visión de la mujer trans desde una perspectiva mucho más como genuina de una persona que realmente vive esta experiencia, y no llevándose hacia el estereotipo o hacia el estigma que se tenía de la población trans en este momento, que era mucho más asociada a un comportamiento sexual, a un comportamiento como promiscuo sexualmente, y que es lo que nos va a comentar Constanza en un momento más. Sí, como siguiendo esta línea, al menos en este momento de la historia de Chile y ya hacia adelante,
se va a establecer de una forma como más social este tema del estigma, y va a atacar directamente a estos cuerpos que se entienden con un defecto del carácter. ¿Qué quiere decir como todo esto al final? ¿Y por qué nos importa históricamente que exista este estigma? Este estigma va a generar como toda esta configuración social en la percepción de los cuerpos disidentes, en el sentido de que van a tener una idea preconcebida mucho antes de que se reconozca el sujeto en sí mismo. Va a existir esta idea que son asociadas a gente que consume drogas, a gente que tiene problemas mentales, a gente que está en el alcoholismo, y va a ser relacionado directamente a que son homosexuales. Todo este como despilfarro social de la persona va a significar que son conductas como depravadas, en el sentido de que este cuerpo se va a ver alejado de una esfera pública en donde sea aceptado. Entonces, primero explicarles un poco sobre las investigaciones en las que nosotros nos basamos para hacer esta charla, y que además nosotros nos basamos para hacer nuestros cursos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas, de los textos más importantes es Bandera Hueca, de Víctor Hugo Robles, que finalmente es casi un testimonio ya de su vivencia sobre la comunidad LGBT, desde los principios de ella en el 84 hasta el día de hoy, y cómo se va sobrellevando también este tema como de los grandes conflictos dentro del mundo, como él le llama, un mundo cola, dentro del mundo cola, como seguramente ya han escuchado más de alguna vez algún tipo de conflicto que hay con gays, con lesbianas, con trans, y que por esto mismo va a generar un cambio, va a generar roces, y va a ir como construyendo las características de la comunidad LGBT chilena. También tenemos el texto de Carelia Cerda, que es sobre el lesbofeminismo, y en específico sobre el caso de Ayuquelén, que es una colectiva lésbica feminista, en donde se agrupan mujeres lesbianas desde principios del 84, y que va a ser muy importante porque va a generar muchas roces dentro del movimiento feminista en Chile, ¿ya? Pensando que las lesbofeministas estaban muy asociadas al trabajo que hacían las feministas en Chile dentro de los 80 y posteriormente. Y por el lado como más gay masculino, o sea, homosexual masculino, tenemos a Juan Garrido, que se destaca bastante por tratar esta historia de la transición y la introducción al nuevo milenio. Estos son más que nada unos artículos que él tiene, que realmente como la calidad de la información que entrega es muy buena. Sobre todo el artículo de identidades en transición, porque nos muestra también desde otra perspectiva un análisis como de fuentes, mucho más profundo, y que nos acerca de otra forma a la historia también. Al analizar prensa y activismo, nos acerca directamente a las personas con las que estamos tratando de historizar, y también insertarlas en un contexto histórico, y no solamente contar una historia como desde afuera. Finalmente, el gran trabajo que ocurre en este momento es que todos estos sujetos subalternos están intentando sacar una voz, y todos estos historiadores de una u otra forma la están intentando escuchar. Sí, al respecto es muy importante pensar que, bueno, dos de estos autores son historiadores, Carelia y Juan Carlos Garrido son historiadores, y que además tiene que ver con un trabajo que se da como en esta temática de la nueva historia cultural que les había estado comentando, que es la interdisciplinariedad, y que la encontramos con Víctor Hugo Robles, ya que él es un periodista, y como periodista
toma la información de distintas formas, hay un análisis distinto, y este análisis crítico frente a lo que se habla desde un periodista y desde la visión de un historiador o historiadora, enriquece un poco más el análisis de las fuentes. Pero eso, pueden, este es como la gran diapo para que ustedes puedan consultar aquí, si es que les queda alguna duda, si es que necesitan ahondar más en alguna temática, etcétera, etcétera. Y un poco de contexto, habíamos hablado un poco de les trans antes, pero es importante recalcar un poco sobre el contexto feminista dentro de Chile, que ya en los 80 se comienza a dar de manera muy fuerte con la reapertura del MEMCH, con tomar el nombre del MEMCH de nuevo y abrir esta visión como el movimiento de emancipación de la mujer en Chile, y además con ciertas personas de la comunidad feminista que van a integrar nuevos estudios en el círculo de la mujer, en investigaciones sobre género, y que dentro de ellas va a estar Julieta Kirwood, una socióloga feminista muy conocida, chilena, y que va a trabajar también a la par con asociaciones mexicanas en este mismo contexto, y que además va a tener un rol muy importante en el proceso de empoderamiento de las pobladoras. Porque es importante pensar en el empoderamiento de las pobladoras y la comunidad LGBT. Bueno, una de las cosas más importantes de Julieta Kirwood es que ella hacía charlas dentro de las comunidades de pobladoras, y lo que hacía era integrar también a los estudios feministas y a lo que ella hacía como charlas, una teoría mucho más concentrada en el género, en los cambios de este, y en la visión de integrar a la comunidad LGBT dentro del movimiento feminista. Entonces, lo más importante aquí, que va a hacer que cambien un poco las estructuras o este desencanto por las organizaciones LGBT, va a ser el asesinato de Mónica Briones. Este asesinato Mónica Briones era una arquitecta lesbiana que al parecer, como frente a toda su biografía que sale posterior a su muerte, es pareja de una mujer que tiene a su ex esposo y que este ex esposo trabaja en la CNI, y se habla, sí, porque finalmente esta investigación queda inconclusa, queda una investigación cerrada, ya que no tienen pruebas y no tienen testigos. Se dice que este asesinato fue encargado por este esposo que finalmente se entera de que Mónica y su mujer están teniendo una relación. Y en este momento es cuando las mismas mujeres lesbianas que se juntaban dentro de las calles Agustinas, Merced, etcétera, en Santiago, se van a juntar y van a empezar a construir el primer colectivo de la comunidad LGBT en Chile. Y que es importante finalmente porque va a dar una apertura a lo que se va a ver en los próximos años. Y
especialmente después de que se llegue a la democracia. Entonces, el 1984 va a ser un año específico, un año en donde se consolida el primer movimiento disidente, y como ya lo habíamos visto como en el 73, donde los cuerpos trans eran mucho más rechazados, se empieza a esparcir estas ganas de crear colectivos que puedan dar una voz a quienes estaban acallados hasta ese entonces, y que además participen dentro de esta transición a la democracia. Entonces, después de este gran llegar a construir una organización como la colectiva Yukelén, hay un momento en donde esto se vuelve un asunto público, un asunto en donde las mujeres van a querer evidenciar su malestar frente a una sociedad que las acalla, mujeres lesbianas. Y lo que hacen es dar una entrevista, un reportaje a la revista APSI, revista conocida por la oposición que le daba al régimen dictatorial, y que en 1987 va a sacar una columna de reportaje que se va a llamar Colectiva Ayukelén, somos lesbianas por opción. Ayukelén es una palabra que se traduce al mapudungún como la alegría de ser. En este caso como la alegría de ser lesbianas, y finalmente también demuestra una postura feminista frente al lesbianismo. Y aquí hay un trocito de la entrevista, después vamos a ver como más en detalle, les voy a mostrar la fuente. La idea es que interactuemos con la fuente y que la veamos, que nos demos cuenta cómo era todo este tema. Y lo que ella dice es lo que ellas dicen es que el lesbianismo es un asunto político, se asumen como lesbianas, que toman una opción de vida distinta. Nos dice, hacemos un cambio político en la medida en que socializamos nuestra opción. Si yo me asumo como lesbiana y cuestiono las cosas de los roles, del sexo en la sociedad, de cómo la sociedad está estructurada, esa es una posición política. Entonces ahí vemos ya un marcado rol feminista, lesbofeminista, que va a traer varias como resquemores desde la visión feminista hacia las lesbianas. No sé si ahí se cargó todo. Entonces, sí, como yo les decía que íbamos a ver ciertos momentos en donde esto iba a chocar, como que iban a chocar los momentos en donde se encontraban las feministas con las lesbianas, y estos son comentarios que surgen después de, en los números posteriores, después de que haya salido este reportaje de Somos Lesbianas por Opción. Esto es una foto que es que es sacada como de una plataforma cualquiera, porque es importante que sepamos que las personas que fueron entrevistadas en este momento no quisieron mostrar su cara y no quisieron decir sus nombres reales por miedo a lo que podía pasar con sus trabajos, con sus vidas, con sus familias, etc. Entonces vemos un gran apoyo dentro de estas cartas, son cartas al director, pero también vemos en la carta de lesbianas número 2, que le falta como un pedacito, pero que se subentiende cuando lo leemos, cómo la Casa de la Morada es muy enfática en tratar de dividir el lesbofeminismo del feminismo, ¿ya?
¿Por qué? Porque dentro de este reportaje, dentro de esta entrevista, estas mujeres lesbianas tratan muy a fondo el tema de la opción de ser lesbiana, primero, y también de un tema sobre cómo ellas pueden, o sea, cómo ellas son vistas dentro del movimiento feminista. Y ellas mismas como exponen que el movimiento feminista es muy lesbofóbico. Y aquí es donde llega la contraparte de la Casa de la Morada, que es donde ellas hacían sus reuniones, y que después se va a hacer mucho más intenso este debate porque las van a expulsar de la casa, ya no les van a prestar los espacios para que ellas puedan juntarse y puedan analizar, criticar, tener una reunión crítica frente a la visión feminista como que se estaba dando en ese entonces. Y ahí es donde se ve más específicamente este constructo que les estaba comentando sobre una división entre lesbianas y feministas heterosexuales, por un gran como contraste que hay ahí desde las feministas, pensando en que no les gustaría que las mujeres lesbianas ensuciaran como todo este pensamiento de que las feministas también necesitan como, o sea, también son heterosexuales y etcétera, como frente a lo que estaban hablando de estas mismas lesbianas, como claramente la colectiva Yukelén cuando habla dice que si bien ellas tuvieron relaciones con hombres en algún momento de sus vidas, estas relaciones fueron muy difíciles de llevar por la gran dominación que sentían, por la gran opresión que sentían dentro de la misma relación, y que con mujeres no era así, que por lo tanto ellas habían corrido un velo, o sea, realmente habían abierto un mundo al entender que podían tener una relación con una mujer y ya no lo pensaban desde una forma como LGBT, sino pensarlo de una forma en donde la heterosexualidad obligatoria era algo muy real dentro del país. Y esto que le estaba hablando recién de la heterosexualidad obligatoria y la existencia, y bueno, lo que habla Adrian Rich sobre la existencia lesbiana, es algo muy importante dentro de la visión que tenían las lesbianas en este momento, en estos años, cuando se crea la colectiva Yukelén, ya que Adrian Rich nos habla mucho sobre lo oculto que está, la sociabilización y el amor de mujeres hacia mujeres. ¿Ya? Es un amor que es muy intolerado, es un amor que está muy invisibilizado y que finalmente hace que cuando tú naces mujer, se te inculque una heterosexualidad obligatoria, se te inculque una visión que es interesada hacia lo masculino, pero que realmente no es tal. O sea, finalmente pensamos en un constructo y en un sistema que es patriarcal, que nos norma, ¿cierto? Que tiene ciertas normas que nos van a plantear cómo tenemos que seguir con nuestra vida y que finalmente esta visión lésbica del feminismo es una revolución, o sea, un cambio, una emancipación hacia lo que se propone en la heterosexualidad obligatoria y en la normativa heterosexual de la población. ¿Ya? Esto es súper importante porque como vemos aquí las fechas y lo podemos ir analizando, Adrian Rich saca este escrito en 1980 y estas chicas desde el 87, desde el 84 en adelante comienzan a conversar sobre estas cosas, y Adrian Rich también aparece dentro de los textos que ellas critican, los textos que ellas analizan dentro de su postura, y también es un texto que va a llevar como a entender qué es lo que ellas quieren explicarnos sobre la heterosexualidad obligatoria.
Bueno, como en esta misma línea, ahora que la Camila ya habló un poco más de lo que es lo lésbico y lo transexual en la historia, viene un momento en la historia que, al menos para la comunidad homosexual masculina, marca mucho, que es la conformación del Móvil en 1991. Este como movimiento esta agrupación va a significar una representación ya más masiva y mediática para la comunidad homosexual, en el sentido de que ahora van a estar dentro de un debate público. Aparecer, nombrarse e insertarse también en una cuestión de política va a ser una gran significación en ese momento, ya que la idea principal de este como movimiento era lograr derogar el artículo respecto a la sodomía, quitarlo desde temas más políticos, y que al final todo esto logró una visibilización mucho más grande de la comunidad en sí misma. Pese a ello, estos como objetivos quedaban muy cortos en relación a los verdaderos problemas que existían en la sociedad en sí, porque desde el primer momento en que surge este movimiento, encontramos directamente un conflicto histórico. Eh, en el momento que se escoge para ser creado, comienza toda la ola del SIDA en Chile. Unos años antes comienza todo el tema del virus, que es tratado mediáticamente muy mal. Hablamos de un cáncer gay, hablamos de una peste rosa. Entonces, ¿cómo entendemos al final todo esto si hay un estigma tan grande dentro de la historia? Eh, el Móvil presenta comunicados oficiales en este momento donde dice que no van a aceptar a gente asociada como al VIH-Sida en ese momento, porque significaba también reforzar este estigma hacia la comunidad, o sea, reforzar que eran gente promiscua, reforzar este tema de las relaciones sexuales, más bien como de orgías, qué sé yo, que era toda esta idea que tenía la sociedad de la época. Todo este movimiento mediático respecto al SIDA y si los homosexuales los apoyaban o no, finalmente hace que comiencen a quebrajarse todos estos movimientos que están buscando surgir en ese momento. Y como ya lo hemos conversado antes, durante esta charla, vemos como ahora hay un grupo determinado de feministas, hay un grupo determinados de lesbianas y un grupo determinado de trans, y en este mismo momento aparece el Móvil, que quiere representar a toda la comunidad, pero la verdad es que lo único que logra es más bien como mediatizar a los gays. A los gays se les inserta en un debate más público, donde son reconocidos, donde la gente ya empieza a tener una opinión mucho más amplia sobre la homosexualidad, etcétera, lo que los lleva hacia 1992 aparecer ya públicamente conformados como un movimiento en la marcha de la conmemoración de la entrega oficial del informe Rating. Este momento también es muy característico en esta versión de la historia, porque como relata Víctor Hugo Robles en el texto, se dice que los homosexuales aparecen a la cola de la izquierda. Finalmente, la homosexualidad dentro de esta misma marcha o conmemoración es reconocida como la cola de todos los problemas que hay que saldar. Son el último problema del cual nos queremos preocupar y el último problema al cual le queremos prestar atención como sociedad. En el mismo momento, ya hacia 1996, va a aparecer un programa que se va a titular Triángulo Abierto. Este se va a dar en la Radio Tierra, una radio AM, y la persona que lo va a dirigir va a ser Víctor Hugo Robles. En este programa vamos a ver distintas temáticas de la homosexualidad y cómo esta misma también es tratada y reconocida por la sociedad misma de la época. En este momento, bueno, al menos en esos programas, hay entrevistas que son bastante fuertes en un punto como de analizar, ya que si se les pregunta a las personas que andaban en la calle
si sabían que la homosexualidad era o no penalizada, como de una u otra forma criminalizada, la gente dice que no tiene idea, que no sabe realmente si esto existe, si esto es real, que por qué, algunos dicen que por qué se les condena, ¿cierto?, a los gays si ellos nacieron así, otros más bien nos dicen que está bien que los condenen, que es algo que hay que eliminar de la sociedad. Y así sucesivamente nos van mostrando todos estos matices que surgen en la sociedad y que la van configurando tanto en odio como apoyo. Recuerdo que una de las frases más que me marcó dentro de este programa de Triángulo Abierto es cuando se le pregunta a un diputado de RN qué opinaba, o sea, qué opinaba de que los homosexuales estuvieran entrando a la política y que estuviesen haciendo todo este descontrol, insertando casi una fiesta en el Congreso y que para él no tenía ningún sentido. Él dice que los homosexuales siempre han tenido un espacio, que se les ha otorgado un espacio dentro de la sociedad y que lleguen a temas políticos le parece estúpido, porque para él los homosexuales no tienen nada que pelear, no tienen nada que demandar tampoco, si más bien son una escoria de la sociedad. Y bueno, eso fue súper como chocante en el sentido de que es justo el año donde aparece el móvil con toda esta declaración de que van a hacer toda esta lucha para que se despenalice la sodomía, etcétera. Pero al final, ¿por qué hablamos de un conflicto histórico en este momento? El móvil va a ser históricamente uno de los, digamos, los momentos, porque dentro de todo el momento en que se desarrolló generó conflictos dentro de la historia. Primero, al no haber una visibilización de las lesbianas y llamarse abiertamente Movimiento de la Liberación Homosexual, eso ya no hacía sentido. El excluir a la misma comunidad siendo gente que era seropositivo, al final la persona que en este momento lideraba el móvil, que era Rolando Jiménez, va a generar más conflicto al momento de presentarse en una charla en Nueva York y hablar sobre el tema de la pedofilia, momento en donde ese tema está muy en boga, porque apareció justo un grupo de pedófilos que se adjudicaba al tema de la homosexualidad, diciendo que finalmente no había una edad para el amor y todo se entendía más bien como un tema de feeling. Bueno, Rolando Jiménez en ese momento, cuando se habla si incluir o excluir a este grupo dentro de la comunidad homosexual, toma el voto político por este movimiento y dice que se debe incluir, que no se debe excluir a este movimiento como de pedófilos porque finalmente también eran parte de la comunidad y el sello de su comentario es que el amor es amor. ¿Qué va a pasar al final con este comentario y cuál va a ser el choque mediático importante en Chile? Se refuerza este estigma que comentamos cuando recién estábamos haciendo la charla. Este estigma social crece mucho más, empiezan a aparecer más rumores dentro de la comunidad. Ya hay una idea ya mucho más confusa de quiénes son los homosexuales y por qué están peleando, si son tan pervertidos, etcétera. Y eso va a ser ya el punto cúlmine de este movimiento que nos va a decir ya es suficiente, no queremos ser representados por ellos, en verdad tampoco nos representan y solamente representan a un grupo de gays. Toda esta opinión que yo estoy conversando, no es que a mí se me ocurra, sino que están extraídas de varios tipos de fuentes, son entrevistas que hemos visto de la época, el mismo libro de Bandera Hueca, cuenta todo el recorrido desde la conformación hasta el quiebre y finalmente cambio de mando dentro del móvil y esta disolución de los dos nombres. Y finalmente nos lleva también a preguntarnos cuál fue el rol de Rolando Jiménez en todo esto del móvil. Si más bien no logró mucho más que
quitar la despenalización, lo cual ni siquiera fue bien comprendido en la época, porque no es que se haya despenalizado la sodomía, sino más bien se cambió el código penal y aparecieron los crímenes de delitos sexuales, por lo que esta fue incluida dentro de ese grupo. Y bueno, seguían con la idea de buscar más que nada un tema del matrimonio igualitario, pero ya para las lesbianas y los transexuales y los seropositivos de la comunidad en ese momento no era el gran fin que se necesitaba. Lo que buscaban eran leyes que los apadrinaran, que ellos tuviesen la seguridad de poder salir a la calle y que no los persiguieran, que no los golpearan, que no fuesen excluidos de la sociedad. Y entonces, ¿en qué decanta todo esto? Hacia ya 1999, en este cambio de siglo, y con toda la mediatización que empezó a ocurrir de la información, comenzaron a aparecer nuevas organizaciones civiles que van a enfocar, ya van a estar más enfocados en estas dos perspectivas que el móvil nunca trató y que las dejó realmente como unas deudas históricas que hoy en día tampoco comprendemos ni tampoco entendemos por qué hay tan poca visibilización de esta otra parte de lo LGBT. Siempre reconocemos lo gay, pero ¿qué pasa con lo L, con lo lésbico? ¿Qué pasa con lo bisexual? ¿Qué pasa con lo transexual? Y así es como esto va a decantar en que nazca el Centro Lambda, que va a ser como el primer centro o organización civil que va a comenzar una campaña de prevención del VIH-Sida, porque remontando también a estos momentos históricos, el gobierno tampoco es capaz de enfrentar esta pandemia como pandemia de forma correcta. No hay una campaña de prevención, no hay una campaña de test de SIDA, se le atribuye directamente al VIH, a este descontrol de la vida, que la gente solamente se droga, se alcoholiza y tiene una vida tan loca que llega a contraer esta enfermedad. Aparece también por el lado lésbico, las organizaciones como Rompiendo el Silencio y ya coordinadoras lesbofeministas. Y finalmente lo trans se empieza a poner en lo público y en tema político también, como es Traves Chile y el Sindicato de Trabajadoras Sexuales también de Chile. Esto es ya un paso al nuevo milenio, el paso al siglo XXI. ¿Qué va a pasar con todo esto históricamente? Ya luego vamos a pensar en lo que está todo el asesinato de Daniel Zamudio, estos crímenes de odio. Ya hacia este nuevo milenio vamos a ver un tipo de violencia completamente diferente al que habíamos visto antes. Y va a ser una violencia que también va a estar cubierta por medios de comunicación. Ya no va a ser algo que va a quedar como una anécdota, va a ser algo que se va a visibilizar hacia todo un país, que se exista la conciencia de que esto ocurrió y que no fue un asesinato porque sí, fue un asesinato porque fue un crimen de odio. Había un odio directamente a esa persona por ser homosexual. Se agredió a esa persona por ser homosexual o por ser trans, ¿cierto? Estos crímenes van a ser mucho más específicos y van a tener esta idea mucho más marcada de lo que es el género y todo el espectro sexual que también lo conforma. Eso más que nada, no sé si te gustaría agregar algo a ti, Camila. Ahí sí. La verdad es que, más que agregar algo, comentarles que finalmente estos conflictos que se dan dentro de la comunidad LGBT no son y que nosotros lo visibilicemos, no es como una forma de como sacar la importancia, quitarle importancia a la comunidad LGBT y a las organizaciones que surgen a través de ellas dentro de Chile, pero sí es tener una mirada crítica, una mirada en perspectiva sobre cuáles son las deudas históricas que todavía tenemos y que podemos resolver en los distintos escenarios que se nos están presentando hoy en el Chile actual. Como lo vimos, por ejemplo, con la charla de fotografías y disidencias el lunes, son
formas de entender históricamente cuáles son nuestras deudas y desde ahí comenzar a gestionar nuevas resistencias y nuevas políticas públicas, nuevas nuevas como intervenciones culturales, esto mismo de hoy, como las charlas que se están haciendo dentro de la Municipalidad de Ñuñoa, finalmente como una forma de visibilizar primero las deudas históricas, como les decía, y también de gestionar romper el silencio, como lo dice finalmente la organización lésbica. Es finalmente poner en boga y poner en la palestra todo el petitorio que se ha creado por años dentro de la comunidad homosexual y también generar una comprensión de quiénes son los diferentes actores dentro de la comunidad LGBT que están trabajando para generar una mayor legislación, para tener una mayor protección dentro del Estado, ¿ya? Y de los gobiernos, claramente. Es importante también recordarles como una división que yo creo que es muy fundamental dentro del móvil en Chile. El móvil del 91 se crea como una institución que agrupa a seropositivos, que agrupa a trans y que agrupa a lesbianas, como bien nos comentó Constanza. Y en el 98, después de que se despenaliza la sodomía, muchos de las personas que estaban dentro participando del MOVI terminan como olvidándose de este movimiento y trabajando mucho menos hacia una perspectiva más hacia la democracia que frente como al petitorio que toma el MOVI. Y es ahí donde comienzan a haber todos estos conflictos con Rolando Jiménez. El MOVIL se desintegra, ¿cierto? Y vemos que surge de nuevo en los 2000 con Rolando Jiménez como cabeza y teniendo también un cambio en el nombre. Antes era el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, hoy es el Movimiento de Liberación Homosexual. Solamente, y que además Víctor Hugo Robles, como parte del movimiento de integración y liberación homosexual que surge en el 91, acusa a Rolando Jiménez de plagiar este nombre, de plagiar el nombre del movimiento de integración y liberación homosexual, y de enfrentarlo hacia sus visiones políticas, ¿ya? Construirlo desde sus visiones políticas, y es por eso también que en la comunidad LGBT hay muchas discusiones acerca de la visión política, ¿cierto?, del color político que pueda tener este mundo LGBT en Chile. Y como lo que le estaba comentando la Connie, es nuestra conclusión final como de la primera parte. La idea es que en lo que nos queda comentemos acerca de esto, que nos puedan como preguntar cosas, que podamos también dilucidar estas deudas históricas que se tienen con el movimiento con el movimiento LGBT y con toda la comunidad LGBT, y que además veamos como ciertas resistencias que se han dado en este último tiempo, como ya les había comentado, como con las fotografías disidentes que vimos, con la literatura disidente también que se está viendo, por ejemplo, en estos mismos ciclos de charlas, y también dentro del estallido social, recordemos que había una bandera LGBT arriba, con el caballo, ¿cierto?, y la estatua de Baquedano. Entonces finalmente hay algo que va
comenzando a romperse ya una efervescencia que venía asumiéndose hace mucho tiempo, desde los 80, concentrándose, ¿cierto?, una energía, y esto es casi, era como una bomba de tiempo, ¿cierto?, que va generando procesos, que es como se ve también en la historia, el proceso histórico va acumulándose, ¿cierto?, hasta llegar a una, como lo dicen bien dentro de los medios, a un estallido, ¿ya? Y que no solamente es un estallido social sobre lo inconforme que está la gente con algún tipo de cobro, sino que también es un descontento de todas las poblaciones y de todas las disidencias que son pensadas como minorías sexuales o minorías dentro, derechamente minorías, ni siquiera sexuales, dentro de nuestro país. Eso, para que no hablemos más nosotras y que también podamos entablar como un breve como feedback, y que les damos como la palabra a ustedes para que podamos comentar. Yo quiero decir algo. Bueno, creo que primero darle las gracias a Camila y a Constanza por esta tremenda exposición. De verdad que hay muchas cosas que uno a veces no las puede conocer, obviamente todas. Lo que sí me gustaría como plantear tiene que ver con esta historicidad que habla Camila con Constanza sobre el movimiento LGTB. Y yo creo que también es necesario como recalcar el papel que jugó en todo este proceso de discriminación, de exclusión, de asesinato, ¿cierto?, de persecución, Carlos Ibáñez del Campo, vecino de Ñuñoa, ¿ya? Entonces, es importante saber que Carlos Ibáñez del Campo es la primera dictadura que él tiene, ¿cierto?, que es del año 27 al año 31, porque el segundo gobierno fue elegido democráticamente. En el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se dicta la ley 11.625, que es sobre estados antisociales. Y en esa ley hay un apartado sobre la homosexualidad donde dice que a los homosexuales se le podía rehabilitar internándolos o sometiéndolos al patronato de reos. Yo me acuerdo porque Andrés Pérez, ¿cierto?, el director de teatro, en su obra La Huida, él habla este tema, él plantea este tema, ¿cierto?, cómo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ¿cierto?, se trató de criminalizar, ¿cierto?, a la homosexualidad, y está toda esta historia, leyenda, mito, pero que también tiene cierta veracidad de los homosexuales que eran lanzados al mar, ¿cierto?, que le ponían los pies en estos cubos de concreto y los lanzaban al mar en prácticas que los dictadores y los militares como que acostumbran a utilizar, ¿cierto? El 73 de nuevo lo van a utilizar, pero esa ligazón entre el mundo militar de 1927 con Carlos Ibáñez del Campo es el mismo mundo militar que después en 1973 se va a tomar el poder, ¿cierto?, en la dictadura. Por lo tanto, esa burocracia militar desde Carlos Ibáñez del Campo hasta Pinochet van a criminalizar, perseguir al mundo homosexual, pero de una forma muy, muy soterrada, ¿cierto?, no abierta ni públicamente como otras dictaduras. Eso quería comentar yo. Sí, muchas gracias, Alejandro. Y sí, tienes mucha razón. Nosotros como no abarcamos como la parte de Carlos Ibáñez porque también habían muchos conflictos y muchas como secretos a voces que también se daban dentro de este mismo, del mismo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. De hecho, cuando las veces que hemos dado como el taller de la comunidad LGBT, todos nos preguntan siempre como estos grandes secretos a voces que finalmente se dan como en la historia de Chile. Por ejemplo, pensando en la paternidad de Carlos Ibáñez del Campo y cómo surge también esta como como detestar a la homosexualidad, detestar o también como este discurso de odio que se da y que se lleva a cabo en la legislación y que se
se hace oficial dentro de la legislación chilena. Y la gran historia ahí es que Carlos Ibáñez del Campo tenía un hijo que era homosexual, y que a partir de esta perspectiva como de su hijo es que él comienza a hacer como una violación sistemática, ¿cierto?, a los derechos humanos hacia los homosexuales, y que también se ve reflejada en también esto que decía Alejandro, como el secreto a voces de tener a prisioneros homosexuales en campo, o sea, como en lugares de tortura, ¿cierto? Como en centros de tortura, normalmente ubicados al norte de Chile, en donde realmente existe una utilización de ciertos lugares como las mismas salitreras, y que también, como dijo Alejandro, van a ser lugares en donde se van a volver a ocupar el 73, ¿cierto? Y es en donde van a tener prisioneros a homosexuales, y les van a tener haciendo trabajos forzados, etcétera, etcétera. Sí, y recordar que Pisagua, que es uno de los lugares más importantes de concentración de prisioneros durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, luego va a ser un lugar de concentración del comunismo, de los comunistas, con la ley maldita de Gabriel González Videla, y que, ojo, el encargado de Pisagua del campo de concentración de Pisagua durante el gobierno de Gabriel González Videla, fue un coronel de ejército llamado Augusto Pinochet. Él estuvo a cargo de Pisagua en los años 50, del año 47 al año 50. Así que hay una historia detrás de esto. Sí, sí, es súper relevante como cuando uno va como atando cabos también como respecto a estos conflictos, porque finalmente de verdad nos vamos dando cuenta que no hay un momento en donde pare la discriminación hacia la comunidad homosexual, y finalmente ahí está el valor de explicar estos conflictos, porque dentro de todos estos conflictos, dentro de toda esta violencia hacia la comunidad LGBT, surgen colectivos, surgen organizaciones que van a buscar finalmente que esto pare, que exista una legislación que los cuide de la discriminación, y que finalmente se va a dar muchos años después. O sea, todos sabemos que la ley de discriminación surge con el asesinato de Daniel Zamudio, y frente a eso también es una legislación que queda como a medias, que no está bien organizada, y que no es solamente una legislación que va a resguardar a la comunidad LGBT, sino que es como una ley antidiscriminación que puede ser usada en un montón de aspectos, ¿ya? Y que no es específicamente lo que se buscaba en ese momento. Pero sí, es como decía Alejandro, como comentaba Constanza, como les comentaba yo, es un proceso muy largo, un proceso en donde no existe un freno hacia la violencia, y desde el mismo Estado hacia la comunidad homosexual. Y que finalmente también es algo que nos va a llamar a entender este proceso histórico como algo que debe generarnos una crítica, un análisis, una participación y un acompañamiento de la comunidad LGBT en el caso de que no se sientan parte, o que alguien no se sienta parte de ella. Sí, yo creo que es súper importante lo que dice Camila, sobre todo pensando que la vida de las personas homosexuales y de toda la población en general, así como sin hacer discriminación por condiciones, por diversas condiciones, está siempre afectada por los gobiernos y las instituciones estatales. Recordar que la primera protesta homosexual en Chile fue durante el gobierno de Allende, fue en abril del 73, ¿cierto? Obviamente porque las instituciones estatales también y la sociedad son vehículos, ¿cierto?, de ciertos
procesos históricos, como dice Camila, y también, y como dice Camila, que estas manifestaciones es porque, como también dice Camila Zamora en el chat, tiene que ver con la visibilización también de las personas. ¿Por qué? Porque obviamente este discurso hegemónico, controlador, que está inspirado, ¿cierto?, en la sociedad eclesiástica colonial, porque de ahí viene todo esto. Si uno quiere ir más atrás, ¿cierto?, los historiadores tenemos el problema de siempre que queremos ir hasta Adán y Eva, ¿eh? Pero a veces es como, no se puede. Tiene que ver con el discurso dominante y este paradigma del castigo divino de la Iglesia Católica. O sea, y entre medio juega todo todo lo que tiene que ver con la medicalización de la homosexualidad, ¿cierto? O sea, el tratar de corregir la homosexualidad, la sodomía, porque el término es sodomía, ¿cierto? La legislación ocupa la sodomía, cuando en Chile y las chiquillas deben saberlo mucho mejor que yo, cuando en Chile se elimina la penalización de la homosexualidad, se despenaliza la sodomía. No es la homosexualidad, es la sodomía, el acto de sodomía, ¿cierto? Que la sodomía es un discurso, es una palabra, es un constructo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Sodoma y Gomorra, donde están todos los males del mundo. Entonces, igual ver como que la homosexualidad durante el siglo XIX, siglo XX, se intentó medicalizar su, su solución, porque eso era, solucionar el problema de la homosexualidad, porque era una sexualidad desviada, porque era una enfermedad, era un comportamiento anormal. Entonces, todo eso obviamente influye en los constructos históricos y los procesos históricos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de cómo la terminología era utilizada para hablar de desviaciones. Por ejemplo, el complot de las patitas de chancho, que intentaban derrocar a Gabriel González Videla, ¿cierto? Pero el complot de las patitas de las patitas de chancho, o las yeguas, las locas, etc. Entonces también se va construyendo un discurso no solamente del mundo conservador, sino también del mundo más liberal, porque hay que entender que la derecha y la izquierda durante muchos años criminalizaron e invisibilizaron todo el movimiento homosexual, porque la izquierda siempre ha sido bastante más conservadora, al igual que la derecha. Eso es lo que yo quería opinar, y de nuevo quiero dar las gracias a Camila y a Constanza por esta tremenda charla. Ay, sí, estaba mutia. Muchas gracias. Igual como ahora que el Alejandro estaba comentando mucho sobre el siglo XIX, igual como que me gustaría hacer como como, no sé cómo decirlo, un dato freak del XIX. En este momento es cuando se configura todo este rechazo a la sexualidad como diferente. El XIX, si bien es un siglo que muchos odian y que no le toman como el sentido o el peso, en Chile va a ser un siglo muy importante porque al final va a configurar de una u otra forma toda esta visión social de lo que es la esfera pública y la esfera privada. Como qué temas se aceptan, qué temas no se aceptan y cómo se tratan también los temas. De hecho, en 1896 va a salir una publicación súper interesante dentro de las columnas de la Lira Popular, que es el padre Padilla, que al final va a hacer toda esta configuración de cuándo aparece la palabra maricón en la historia de Chile. También a quién se les atribuye esta palabra y cómo surge también dentro de la cultura popular. Y ya luego en el 20, o sea, en el siglo XX vamos a ver cómo esta palabra de maricón ya no va a ser un insulto, sino que va a ser una apropiación de la misma comunidad y se va a establecer como una resistencia. El maricón ya no va a ser este homosexual que se pinta como tan depravado, como establece como toda la línea editorial de la época, sino que va a ser una resistencia. Maricón va a ser como el compañero de esta lucha, el maricón y la maricona también, que van a aparecer en el siglo XX. Eso solo me quise como agregarlo porque lo encontraba muy interesante dentro de todo este tema del siglo XIX. Sí, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Oye, yo no tengo una pregunta, pero solo quiero hacerle saber mi apreciación. No sé, estoy como
impresionado con muchos de los datos que dan. No sé, le agradezco infinitamente la investigación y la exposición porque, o sea, no sé, hay muchas cosas de las que me sorprendí, no sé, heavy, da para pensar, estoy peinado para atrás, así que solo puedo decirles gracias por todo, por esta instancia, de verdad se agradece mucho. Y, y por sobre todo estoy agradecido que esto también se va a subir después como a la página, porque da como para repetirse. Trataba como de recordar los datos y las cosas que mencionaban y demás que se me olvida alguna y va a ser bueno después comentarlo con las otras personas. Entonces, bacán que el trabajo se aloje en la web. Así que infinitas gracias. Ay, gracias a ustedes por participar. La verdad es que yo estaba como súper nerviosa y le decía a la Connie como, ¿será mucha información? ¿Será muy poca? Como... Y, y finalmente, qué bueno que genere esto, como de, claro, llega un punto en que uno se abruma de tanta información y dice como, wow, o sea, hay muchas cosas que en verdad yo no sabía, no entendía, y después cuando les va a pasar, y espero que les pase, como ver las noticias, empezar a ver como entrevistas hacia el móvil, eh, ver a Rolando Jiménez hablar, después ver a otras, Rompiendo el Silencio, y uno va realmente como atando cabos y se va dando cuenta de cómo se va construyendo hoy también esto del tema como de la política y de la acción política que tienen la comunidad LGBT dentro de Chile. Y es súper interesante, así que muchas gracias y de verdad creo que eh, digo que me voy como con una sensación como muy grata de saber que les dejamos también esto para pensar, como para verlo de nuevo, para poder como volver a esta, a la temática y presentarla, como analizarla críticamente, y porque también es una forma de generar como este debate de si realmente nos interesa la historia o no, o como pensando en que, claro, siempre sale como en todas partes como, bueno, al chileno promedio no le interesa la historia, pero ¿qué tipo de historia? La historia como que la historia tradicional, la historia que nos habla de los grandes héroes, o nos interesa esta historia, o hay cosas que en verdad queremos saber y que son nuevas, y que, o sea, que no son nuevas, y que finalmente nosotros las tomamos y hacemos este nuevo análisis, un nuevo análisis pensando en la comunidad LGBT y en las personas que han sido como menos como presentadas dentro del relato histórico del país. Así que muchas gracias, Adrián, y espero que les sirva mucho. Sí, Sí, y oye, solo quería... sorry. dale, dale, Adrián. Ya. No, solo quería mencionar que con toda la información que entregaron y aunque sea novedosa, en ningún momento como que uno se aburre o se desconecta, ¿cachai? Como que es como estar viendo una película, así como, entonces le salió súper igual ameno, a pesar de que es información como dura, pues como a veces es historia, es cosas concretas, ¿cachai? Entonces, bacán, solo eso, me entretuve, estuve ahí pendiente todo el rato. Así que gracias. Bueno, yo creo que dar las gracias de nuevo a Camila y a Constanza del colectivo Develándonos, ¿cierto? Después vamos a subir esta charla a nuestra página web, les vamos a poner los links, porque si quieren contactarse con ellas, ¿cierto? A través de Facebook, Instagram, el correo electrónico, también es interesante porque se abre un nuevo espacio de la historiografía, porque también es importante como abrir estos nuevos caminos de la historia, ¿cierto? Y como dice Camila, no quedarnos con la historia tradicional, muy aburrida que a veces nos presentan, ¿cierto? En estos tremendos libros que nadie lee, y sin embargo hay toda una historia subterránea que se mueve por ahí y que finalmente da mucho más sentido que, que todo. Está pidiendo la palabra Mireia. Sí, aparte de agradecer toda esta exposición y felicitar a Alejandro y el Departamento de Patrimonio, que una vez más nos entrega
tanta historia que es tan importante. Solamente en este relato que hemos escuchado y que agradecemos profundamente, tengo la sensación de que, claro, fueron muchas organizaciones que por el tema del VIH se reunieron y principalmente fueron los impulsores del movimiento gay. Eso lo quiero rescatar. Estoy pensando en la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, el MUMS, Vivo Positivo, que en cierta forma visualizaron la lucha del movimiento gay para visibilizar también no solamente el tema del VIH, sino también todo lo que todo su accionar por visibilizar a la comunidad gay. Y por eso solamente quiero rescatar esa lucha de todas estas personas que hoy día no están, que se contagiaron y en fin, y lograron un montón de cosas, como por ejemplo la esteriterapia, o sea que el Ministerio de Salud tomara conciencia de que había un grupo de personas que estaba pasando muy mal y que era y que estaban luchando por visibilizarse, y lo digo nuevamente. Entonces yo quisiera agradecer a toda esa generación, y también al movimiento feminista, que visibilizó también el movimiento de las mujeres, y a colectivos como Yuclén, como el movimiento lésbico, que también se unió. Yo creo que también, si bien hubo divisiones, también se unió para visibilizar un tema que no estaba en la palestra, que no estaba en las políticas públicas, en fin. Solamente agradecer esta historia que ustedes nos presentan, pero también agradecer esas otras acciones de todo este movimiento que se generó, y que si bien hubo conflictos en el móvil, en el MUMS, en el colectivo Lambda, en fin, tantos, pero sin embargo hoy estamos, gracias a todo aquello, estamos conversando y estamos nuevamente visibilizando lo que nunca debió estar escondido. Solamente eso, y muchas gracias Alejandro y chiquillas porque lo que nos mostraron hoy día, que hay mucho en la historia queda mucho por conocer a las nuevas generaciones. Yo soy de una generación antigua, por eso lo digo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireia, por el comentario. Y lo que hablaba Mireia es muy importante porque, claro, todo lo que tenía relación, ¿cierto?, con el VIH durante los años 80 estaba restringido a la sociedad civil. O sea, era la sociedad civil la que se preocupaba de eso. Sin embargo, en 1984, después de la muerte de Edmundo Rodríguez, que es el primer diagnosticado con VIH en Chile, el ministerio, la dictadura, a través del Ministerio de Salud, tuvo que modificar incluso los reglamentos. ¿Por qué? Por ejemplo, este decreto 294 es muy curioso porque es la primera vez que la legislación chilena se incorpora la terminología de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la primera vez que se incorpora la legislación y que el Estado tiene la obligación de empezar a tratarla. Y, sin embargo, en ese decreto, yo que investigo la dictadura, tiene un párrafo muy interesante que es donde aborda la educación sexual. Y dice en ese párrafo que se tiene que enseñar las patologías sociales de la sexualidad. Incorpora la homosexualidad, la prostitución, la violación, el estupro y el incesto. O sea, en la misma categoría que delitos, ¿cierto?, tan graves como en la violación, el estupro y el incesto, coloca, ¿cierto?, la homosexualidad. O sea,
La dictadura, lo único que le cayó fue reaccionar. No tuvo ninguna política frente a esto, sino que fue reacción frente a lo que estaba pasando. Yo nuevamente quiero dar las gracias a Camila y a Connie por esta charla, esta tremenda charla que nos han dado. Gracias a los que participaron. Va a quedar la charla en las redes sociales y en la página web para los que la quieran volver a ver, para difundirla. Vamos a poner los contactos del colectivo, ¿cierto? Para poder que tengan directamente relación los que quieran contactarlas. Y nada, nuevamente darles las gracias. Y mañana tenemos otra charla con Luis Campos, ¿cierto? Sobre patrimonio y pueblos originarios. ¿Cierto? Luis Campos es un antropólogo muy reconocido tanto en Chile, Brasil, Argentina, México, que ha trabajado los temas de patrimonio y de pueblos originarios en todo el continente. Es profesor emérito en varias universidades y uno de los antropólogos más importantes del Centro de Investigación Interdisciplinaria. Va a estar muy interesante esa charla, así que también lo dejamos invitado a eso. Connie, Camila, muchas gracias. Muchas gracias. Saludamos también a Adrián del Departamento de la Juventud que nos está acompañando y Camila del Departamento de Inclusión. Muchas gracias, de verdad. Esta es una actividad en conjunto entre los 3 departamentos de la Municipalidad de Ñuñoa, así que vamos a seguir trabajando estos temas, así que se vienen cosas buenas. Sí, muchas gracias a todos, la pasé muy bien. Aparte de aprender, la pasé bien. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao, cuídense. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias Camila, gracias Constanza, se pasaron. Que estén muy bien, gracias. Igual. Chao, chao.